Bueno, para todos buen día. El objetivo de este video es pues mostrar algunas de las cosas que se han aprendido durante el curso y pues llevarlo ya a una aplicación real, el cual va a ser un controlador de temperatura implementado con un PWM, modulador de ancho de pulso, y un circuito proporcional integrador derivador, un PID, que explicaremos más adelante. Pues la idea es hacer una planta a la cual se le puede regular la temperatura, partiendo de la premisa de que nosotros podemos ajustar la temperatura a la cual nosotros querramos. Pues en este caso la vamos a ajustar a 55 grados centígrados para mostrar la aplicación. Antes de eso pues vamos a dar una pequeña introducción, una pequeña explicación del fundamento. Después mostraremos el circuito a implementar y por último verificaremos en el laboratorio este circuito. Verificaremos lo que pasó y ver que efectivamente sí está trabajando nuestro circuito. Entonces vamos a arrancar con una pequeña explicación. Bueno, buen día para todos. Entonces vamos a comenzar con el planteamiento del problema y viendo qué solución se le da por medio del circuito. Entonces, pues primero que todo vamos a dar una breve explicación de las causas de lo que vamos a hacer y pues la solución que le damos. Entonces, vemos que primero tenemos esta curva que es la del aumento de temperatura. Pues estamos viendo que cuando el sistema arranca, entonces idealmente sería una temperatura cero hasta la temperatura máxima que queremos controlar, que son 55 grados. Entonces, a través del tiempo vemos cómo se empieza a calentar el sistema y esta es la función. Entonces, como el sistema no es ideal, nosotros asumimos que vamos a tomar una temperatura inicial que va a ser la del ambiente, ¿sí? Entonces, como más o menos hemos medido con anterioridad, la temperatura en este caso estaría más o menos entre 23 y 24 grados. Entonces, ahora, lo que vamos a hacer es controlar esa temperatura, ¿sí? Que siempre a la temperatura que nosotros querramos, el sistema logre equilibrarlo. Lo que pasa es que la respuesta del sistema no va a ser inmediata, sino va a tomar un tiempo de retardo y a esto se le llama señal de error. Esta es la curva de la temperatura que hay inicialmente y esta va a ser la que va a generar nuestro circuito, que vemos que arranca, pero entonces ella llega y va a mirar que su punto de referencia es este. Pero entonces el tiempo en que ella se demora en enviar esa señal, que ahí es el tiempo de referencia y que ya no aumente más la temperatura, va a tomar un retardo. Y esto es lo que vemos como este pico mientras ella se da cuenta y empieza a descender de nuevo la temperatura. Y pasa lo mismo, pasa por la referencia y el tiempo que se demora en informar y el circuito responder es este otro pico. Y vuelve y pasa lo mismo, pero entonces cada vez va a ser menor. Como nos damos cuenta, nunca vamos a obtener que estas señales sean las mismas, siempre vamos a tener una temperatura de desfase que es un T1, que va a ser la temperatura a la cual va a quedar nuestro sistema referenciado. Entonces, para disminuir esto y hacer que nuestro sistema sea más eficiente, vamos a utilizar un PID. Pero entonces el PID se compone de un circuito integrador, de un circuito derivador y un circuito proporcional. Entonces pues vemos que en el circuito integrador lo que vamos a lograr es reducir este tiempo de la señal de error. Ahora, si vemos que sigue habiendo este pequeño problema y que estos picos son muy altos, esto seguidamente lo vamos a controlar con nuestro circuito, lo vamos a mejorar con nuestro circuito derivador, que es el que va a permitir que estos picos se vuelvan más pequeños y nuestro sistema sea un poquito más eficiente respecto a los cambios imprevistos en la señal. Ahora, para solucionar la parte de esta pequeña diferencia, utilizamos el circuito proporcional, que es el que vamos a utilizar de último, que vamos a explicar más adelante y que ya
vemos que esta es la señal que queremos ver a la salida, en la cual es una pequeña señal de error que se ajusta pues en un tiempo considerablemente menor al inicial. Entonces vemos que sin PID el circuito llega a su temperatura deseada en un T sub 2, ¿sí? Y entonces vemos que hay un T sub 3 que va a ser menor que el T sub 2, donde vamos a ver ese cambio. Bueno, aquí tenemos nuestra fuente. Vamos a utilizar como fuente de calor una pequeña bombilla de esas convencionales de 12 voltios que más o menos consumen 200 miliamperios. Ahora, para la parte del control vamos a tener un sensor de temperatura que es bastante común, es un LM35, y pues acá está pues la polarización, vemos que es más VCC, tierra. Esto se hace así para que con la misma fuente podamos polarizar todo el circuito. Entonces vemos que la particularidad de este componente es que nos va a arrojar 10 milivoltios en esta pata respecto a tierra, 10 milivoltios por cada grado centígrado. Eso es la particularidad. Entonces, para la parte del control de la bombilla vamos a utilizar un circuito PWM, un modulador por ancho de pulso. Como vemos, tenemos que generar, arrancando de una fuente DC, tenemos que generar con un comparador una señal cuadrada, que después vamos a poder generar, después de esa, una señal triangular, que veremos más adelante cómo es el circuito, y pues podemos manejar el ancho del ciclo útil para poder manejar la bombilla, y eso es lo que nos va a permitir manejar esa temperatura con el bombillo. Entonces más o menos queremos dejar esta frecuencia a 60 Hz para que no sea tan visible al ojo humano esos cambios del bombillo. Les vamos a explicar así brevemente el funcionamiento del circuito. Entonces acá principalmente en estos tres amplificadores operacionales tenemos un circuito restaurador. Acá principalmente ajustamos con este potenciómetro el voltaje que queremos regular a la temperatura. Y acá, como se explicó anteriormente, es la entrada del sensor de temperatura, el LM35, y a partir de estas resistencias se ajustan para que se obtenga una ganancia de 10 que pueda ser comparada con esta, por lo que el sensor nos bota la salida en milivoltios. Acá a partir del restaurador, entonces pues obtenemos esa señal, esa diferencia que va a ser la entrada del circuito PID, del proporcional, integrador y diferenciador. El que observamos acá es el circuito integrador, acá el diferenciador y acá el proporcional, como se explicó anteriormente. Estos valores de estos potenciómetros que se pueden observar acá se hicieron aproximadamente a prueba de error, algo que más exactamente se llama tuning PID. Acá estas resistencias de salida se ajustan al mismo valor, que ya van a ser sumadas a partir de este operacional. Entonces acá ahora lo que encontramos es el PWM. El PWM, modulador de ancho de pulso. Entonces acá en esta salida del segundo operacional tenemos la señal triangular, que a partir de carga y descarga de condensador pues se obtiene esa señal, y acá obtenemos la señal cuadrada, y pues a partir del potenciómetro se va a regular ese ciclo útil de la señal, que va a ser ingresada acá a este otro operacional junto con la señal ya del PID, para posteriormente pues a partir de este diodo obtener ya cómo se reacciona a los ciclos de altos y bajos. Pues solo se necesita la parte positiva de esta señal, y ya a partir de esta resistencia de base que se calculó a partir de una malla, sabiendo el voltaje de base emisor, se obtiene ya la señal. Bueno, se obtiene ya esta resistencia y la salida del colector, que va a ser la polarización de la fuente. Bueno, ahora, mediante el programa Excel hicimos rápidamente la medición en el tiempo de los cambios de temperatura. Como podemos ver, arrancamos desde los 23 grados, fue lo que nos arrojó el sistema en el tiempo 0,
y empezamos a ver ese aumento de temperatura. Fue la primera señal que mostramos, que es la que no tiene el PID todavía puesto. Entonces podemos ver cómo aumenta respecto al tiempo. No se alcanza a ver, pero nuestra señal queda exactamente regular a los 13 minutos. Entonces tendremos ese dato en cuenta y pues continuamos. Bueno, y aquí ya tenemos nuestra señal vista en el osciloscopio y efectivamente a 55 grados. Bueno, aquí tenemos nuestro PWM, que con este potenciómetro vamos a poder variar el ciclo útil y podemos entonces visualizar en el osciloscopio. Aquí empezamos a variar el potenciómetro y empezamos a ver cómo se varía el ciclo útil de la señal respecto a la señal triangular que habíamos explicado anteriormente. Ahí vemos ya cuando se lleva a su menor valor y pues tenemos el menor ancho de pulso y ahí ya tenemos el máximo. Bueno, ahora por medio del diodo podemos ver cómo obtenemos simplemente la excursión positiva de la señal, que es lo que nos interesa para poder manejar el bombillo con ese ancho de pulso. Bueno, acá podemos ver ya el PWM unificado. Después del diodo se lleva a la parte del transistor y pues podemos ver que por medio del potenciómetro podemos variar esa intensidad lumínica del bombillo. Bueno, aquí ya tenemos nuestro circuito ya completo, integrado totalmente. Tenemos nuestra planta. En la parte interior tenemos la bombilla y nuestro sensor LM35 que ya explicamos. Seguimos a la parte del PWM que ya habíamos mostrado, pero ya no lleva el potenciómetro porque lo vamos ya a controlar con el resto del circuito. Tenemos aquí la parte del restador que ya también fue explicada anteriormente, a la cual llega lo que queremos ajustar. Luego el PID como tal, nuestra parte integradora, nuestra parte derivativa y luego nuestra parte proporcional, ya con su tuning respectivo hecho, y pues mostraremos al final estos valores, pues las respectivas conexiones. Tenemos también ya la polarización, que obviamente es dual para esta aplicación, a 12 voltios en cada extremo. Entonces vemos ya que tenemos nuestra temperatura inicial, que es la temperatura ambiente, que son 23, casi 24 grados centígrados, y podemos ya visualizar esto en el osciloscopio. Entonces vemos que partimos desde acá la parte inferior, que para nosotros va a ser los 23 grados centígrados de la temperatura ambiente. Esto para que podamos visualizar de una mejor manera en el osciloscopio. Vamos a activar aquí el circuito y ver cómo prende la planta y podemos empezar a ver los cambios que se generan en ella. Entonces vamos a ver aquí cómo se empieza a aumentar la temperatura efectivamente y cómo se empieza a ver en el osciloscopio ese aumento de temperatura. Podemos evidenciarlo cómo va incrementándose la tensión y respectivamente la temperatura. Recordemos que esta tensión es la que estamos midiendo directamente en la salida del sensor, que es el LM35. Recordemos que nos arroja 10 milivoltios por cada grado centígrado y pues que lo que equivaldría en estos momentos a 43 grados, y como en el osciloscopio se empieza a ver esa señal. Entonces vamos a evidenciar que ya empezamos a ver el recorrido de la señal respecto al tiempo.
Bueno, recordemos que hay que tener un poquito de paciencia pues para ver la respuesta en tiempo real del sistema y recordar un par de cositas importantes aquí en la configuración del osciloscopio. Recordar que para la aplicación que estamos necesitando tenemos que tener nuestro osciloscopio en modo roll, y pues aquí tenemos 50 milivoltios y respectivamente 50 segundos por cuadro. Esto es lo que nos va a permitir realizar una medición adecuada y pues la visualización de la señal ya bien. Bueno, aquí ya hemos logrado ver que tenemos los 55 grados a los cuales queríamos regular. Vemos que la planta bajó un poquito su intensidad, pues debido a que ya logró regular a la temperatura deseada. Y podemos ver también ya en nuestro osciloscopio ya esta señal de error. Podemos ver la excursión positiva, la excursión negativa y un poquito más arriba ya pues nuestra respuesta a 55 grados, que ya es nuestra señal regulada. Ahora vamos a ver el circuito ya con sus valores empleados. Bueno, algo que sí vale la pena destacar es ver cómo si efectivamente se redujo el tiempo en ajuste de la temperatura de 13 minutos a 5 minutos con el PID.